Hola chiques, bienvenidos a una nueva clase de Dibujo 1. En esta clase vamos a abordar un nuevo grupo de perspectivas, las cónicas. Como siempre, les adjuntamos un apunte teórico sobre el tema con el material que acompaña este video. Les recomendamos que lo lean porque este sistema tiene sus complejidades y esperamos que el apunte los pueda ayudar a despejar cualquier duda que puedan llegar a surgir. También les recomendamos que tomen apuntes, porque es bastante la información que tiene este video y les puede ayudar a ordenarse. Vamos a empezar. La perspectiva cónica es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana, ya que logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición y la volumetría de cada forma en el espacio. Por este motivo, podemos decir que, de las perspectivas, la cónica es la más naturalista. La manera en que vemos las cosas dependen no solo de variables físicas, como la posición de los ojos en la cabeza o la forma de las pupilas, sino también de nuestra posición en el espacio con respecto a los objetos que observamos. Mientras más lejos estemos de los objetos, más pequeños se van a ver. Esta particularidad la podemos detectar fácilmente cuando miramos una calle o las vías de un tren. Sabemos que las líneas del borde de la calle son paralelas, sin embargo, a medida que se van alejando, esas líneas tienden a juntarse, a fugar, hacia un mismo punto. Por este aspecto en particular, las cosas que se hallan más lejos de nosotros van reduciendo visualmente su tamaño y su forma. Este tipo de perspectivas fueron desarrolladas en la antigüedad por griegos y romanos, que las utilizaban en sus pinturas murales a modo de ventana para dar mayor sensación de amplitud y profundidad a salones y estancias. Con la caída del Imperio Romano a mediados del siglo VII, este sistema de representación cayó en desuso, hasta la llegada del Renacimiento europeo. Entre el siglo XIV y el siglo XV, los pintores europeos volvieron a experimentar con el sistema de perspectivas cónicas, buscando un mayor nivel de realismo en sus representaciones pictóricas. En esta imagen de la Última Cena, pintada aproximadamente en 1330 por el pintor Ugolino de Siena, se puede ver una aproximación, bastante intuitiva, al uso de la perspectiva cónica. Mientras que en esta otra imagen, la archiconocidísima Última Cena de Leonardo da Vinci, de 1495, podemos ver que la perspectiva se presenta de una manera naturalista, donde la profundidad se lee como un espacio estructurado y habitable. Entre ambas imágenes hay un siglo y medio de distancia, y una enorme cantidad de tratados de pintura, arquitectura y óptica que ayudaron a configurar y establecer las reglas de este sistema de proyección. En la actualidad, este sistema se sigue aplicando a dibujos arquitectónicos, industriales o artísticos, que requieran un alto nivel de naturalismo en su representación, como se puede observar en esta pintura hiperrealista del pintor inglés Nathan Walsh, que trabaja paisajes urbanos y tiene un manejo de la perspectiva admirable, como muchos otros artistas hiperrealistas. Este recurso de aprovechar ciertos aspectos de la perspectiva también es muy utilizado en la fotografía, aunque claro, a veces puede fallar. Existen perspectivas a 1, 2, 3 y hasta 4 puntos de fuga. Nosotros vamos a ver solo un punto y 2 puntos, que son las más realistas, por decir de alguna manera. Estos ejemplos que vimos recién son de perspectiva cónica a un punto de fuga. Esto es porque nosotros, como observadores, nos encontramos frente al objeto a representar. Por lo tanto, una de las caras del objeto queda frontal al observador y no sufre ninguna deformación. Y las líneas de fuga, esas que están en línea punteada, van hacia un único punto central. Por otra parte, los dos puntos de fuga se dan cuando al objeto lo observamos desde un vértice, por lo que las caras del mismo van a fugar hacia dos puntos distintos hacia los lados del objeto. Acá tenemos dos imágenes de ejemplo que quizás los puedan ayudar a visualizar un poco más la diferencia entre uno y dos puntos de fuga. En estas fotos pueden ver un mismo edificio desde los dos puntos de vista. Este es un edificio emblemático de la ciudad de Mar del Plata que se llama Terraza Palace. Como ven, en la primera imagen estamos frente a él, mientras que en la segunda vemos el edificio desde un vértice.
Si nosotros analizamos los indicadores espaciales, vamos a poder descubrir dónde están los puntos de fuga en estas imágenes. ¿Qué son los indicadores espaciales? Son las fugas de la imagen que le dan la sensación de profundidad a las cosas. En el caso de estas imágenes, las líneas de los balcones de los edificios muestran claramente hacia dónde fugan. En el primer caso, pueden ver cómo todas las líneas fugan hacia un mismo punto central que está dentro de la imagen. Mientras que en el segundo caso, fugan hacia dos puntos distintos externos a la imagen. No es que el edificio cambie, el edificio siempre es el mismo, lo que cambia es nuestra posición como observadores. Ahora analicemos un poco los aspectos generales de este sistema. Como dijimos antes, la perspectiva cónica permite representar los objetos tal y como los vemos a simple vista. Y esta representación va a depender no solo del volumen que ocupan los objetos en el espacio, sino también de nuestra posición con respecto a ellos. Esto pone al observador en un papel fundamental, porque va a depender de dónde y cómo está situado con respecto al objeto. Acá tenemos a Miranda, la señora que mira, que nos va a servir de ejemplo para analizar el papel del observador. Imagínense que este personaje son ustedes. La perspectiva cónica recibe su nombre por la angulación de la visión humana, que es similar a la de un cono. El ser humano, por la posición de los ojos, tiene un campo visual de unos 60 grados. Los haces de luces se proyectan de forma cónica hacia la pupila. Esto tiene su explicación en la fisonomía del ojo y en las teorías de óptica, en las que claramente no vamos a profundizar, pero si les interesa, siempre pueden investigar ustedes sobre el tema. A diferencia de las perspectivas paralelas que vimos en el módulo anterior, donde las líneas paralelas fugaban al infinito, en este sistema las líneas van a fugar hacia un punto que esquematiza el ojo del observador. Entonces, en este caso, podemos decir que el observador es subjetivo, es decir, dependiendo de dónde esté parado, va a definir la forma, el tamaño y la angulación del objeto. Acá tenemos un esquema para empezar a analizar. Como pueden ver, entre el objeto a representar, la mesa, y el observador, el dibujante, hay un plano imaginario llamado plano de cuadro, donde se proyecta una serie de líneas y proyecciones que son los parámetros que vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar con cónica. Estos son la línea de horizonte, la altura del observador, el plano de cuadro, la distancia y los puntos de fuga. Vamos a analizarlos uno por uno para que puedan entender un poco mejor cómo funciona esta proyección. Empecemos por la línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea horizontal que atraviesa imaginariamente la línea de los ojos. Acá lo vemos esquematizado en los ojos de Miranda, pero piensen en sus propios ojos, es una línea horizontal que pasa a la altura de las pupilas. Seguramente, si yo les digo línea de horizonte, ustedes automáticamente van a pensar en la playa y en esa línea que separa el cielo del mar. Pues bien, esa línea no está definida ni por el cielo ni por el mar, sino que está definida por nuestros propios ojos. Si estamos parados frente al mar, vamos a tener una línea de horizonte alta, y si nos sentamos o acostamos en el piso, vamos a tener una línea de horizonte baja. En estos dos ejemplos ustedes pueden ver la diferencia. A partir de eso podemos decir que la línea de horizonte está determinada por la altura del observador. Esto significa que si el observador cambia de altura, la línea de horizonte también. Mientras más alta esté la línea de horizonte, más piso vamos a ver. Mientras más baja esté, menos piso vamos a ver en la imagen. Acá tenemos nuestra línea de tierra. Y acá tenemos nuestro objeto, el cubo. Y acá tenemos a nuestro observador, Miranda. Si Miranda está parada en la línea de tierra, la línea de horizonte que está a la altura de sus ojos quedaría a esta altura. Por lo tanto, este cubo, en esta posición, se vería así. Por otro lado, si Miranda se sube una escalera, la línea de horizonte va a ser mucho más alta con respecto a la altura del cubo.
Entonces, este mismo cubo, en esta postura, se va a ver así. Ahora, si Miranda se cae a un pozo, su línea de horizonte sería considerablemente más baja y estaría muy cerca de la línea de tierra. Por lo tanto, este cubo en esta posición se vería así. En los tres ejemplos, el objeto es el mismo. Lo que cambió fue la altura del observador. La distancia es otro de los aspectos que modifican la representación de los objetos. Acá tenemos de nuevo el edificio de Mar del Plata que vimos antes. Mientras más cerca del objeto estamos, más grande y deformado lo vamos a ver. Fíjense que las líneas que fugan, los indicadores espaciales, son diagonales bastante pronunciadas. Por otro lado, mientras más nos alejemos del objeto, este más reducirá su tamaño y menos marcada va a ser su angulación. Si se fijan en el segundo ejemplo, las líneas que fugan son mucho menos pronunciadas. Esto demuestra que no solo nuestra altura como observadores con respecto al objeto va a modificar la percepción de este, sino también qué tan cerca o lejos nos encontremos de él. La línea de tierra ustedes ya la conocen porque la venimos usando en paralelas. Es esa línea horizontal donde apoyamos nuestras composiciones y que dominamos LT. En el caso de las perspectivas cónicas, además de la línea de tierra, vamos a tener el plano de tierra, que es el plano donde se van a apoyar nuestras composiciones ya fugadas. Es un plano imaginario que se arma entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Ese plano representa el piso, y en el ejemplo del esquema pueden verlo marcado con verde. También en este esquema tienen marcado un plano con celeste. Ese plano, que está entre el observador y el objeto como si fuese un vidrio, es el plano de cuadro. Es un plano bidimensional donde se proyecta al objeto tridimensional ya fugado. En realidad, representa la hoja sobre la que dibujamos. A diferencia de las paralelas, donde uno tomaba las medidas para trazar el objeto, en las perspectivas cónicas, por el tipo de deformación del sistema, esto no es posible, por lo que el objeto se va a trazar a partir de una serie de coordenadas resultantes de la proyección de las fugas. Por esto mismo, los bordes del plano de cuadro, tanto vertical como horizontal, se van a convertir en nuestras líneas de medición, que son las líneas que vamos a usar de referencia para tomar medidas reales. Esto, así explicado, suena un poco abstracto, pero ya lo vamos a ver en un ejercicio concreto. De la misma manera que en paralelas usábamos una planta con los puntos de la elipse para proyectar, en el caso de las cónicas también vamos a usar una planta para proyectar, pero en este caso vamos a necesitar que esa planta esté completa, o sea, de toda la composición, para poder proyectar los módulos y las distintas medidas. En el caso de las cónicas, además de usar la planta completa, se utilizan las plantas rebatidas. Y esto es un aspecto que responde a la lógica del mismo sistema. Vamos a ver por qué. Nosotros acá tenemos nuestro esquema de espacio euclidiano. Seguro que lo extrañaban, ¿no? ¡No! Bueno, supongamos que tenemos que representar una taza. Fíjense que el asa de la taza está mirando hacia atrás, siempre suponiendo de que esta línea es la línea que está frontal al espectador, es decir, la que está más cerca mío como espectadora. Ahora supongamos que nosotros agarramos esta planta y la hacemos girar por uno de sus ejes, el eje de adelante, el que coincide con el frente, y lo hacemos girar así. A partir de uno de sus ejes, lo hacemos girar. Esto va a dar por resultado una planta rebatida. Es decir, que a partir de hacerlo girar sobre el eje, el asa, que antes estaba mirando hacia atrás, ahora va a estar mirando hacia adelante. Es decir, va a estar más cerca mío como espectador. Casi como si se la estuviese viendo en un espejo. Ahora supongamos que en vez de una taza tenemos una composición de dos objetos, el cubo y la pirámide.
Uno está atrás, el otro está más adelante. Cuando rebatimos la planta de esta composición, de la misma manera que hicimos antes, haciéndola girar por el segmento que está frontal al observador, nos vamos a encontrar con que el objeto que está más cerca mío va a quedar atrás en la planta y el que está más atrás en la planta va a quedar más cerca mío como observador. Cuando rebatimos las plantas, siempre se van a hacer desde este segmento, desde el segmento de adelante que coincide con el punto de vista del observador. Nunca lo vamos a espejar horizontalmente, es decir, así. O sea, tenemos la planta así, nunca vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque los objetos nos quedarían en distinta posición en el espacio. Se espejarían los objetos, se invertirían. O sea que terminaría cambiando la posición de los objetos en el espacio. Esto tiene su lógica, aunque no lo parezca, igual que todos los aspectos que vimos más arriba. Y ahora vamos a ver cómo toda esta abstracción la podemos aplicar en un ejemplo concreto. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el sistema de cónicas a un punto de fuga construyendo un cubo. Ahora, además del tamaño de módulo y las plantas y vistas, nos vamos a encontrar con unos nuevos datos que dan cuenta de nuestra posición como observadores a la hora de construir estas perspectivas. Estos datos son la altura del observador, que se abrevia con las letras H, O, la distancia, que se abrevia con la letra D, además del tamaño de módulo, que ya lo conocen y siempre tienen que agregar. También nos vamos a encontrar con las plantas y vistas, que al igual que en los ejercicios anteriores, tienen que agregar en sus láminas junto con el resto de los datos. En la planta vamos a encontrar el PBO, que es el punto de vista del observador. En este ejemplo está en el medio, pero podría estar en cualquiera de los módulos frente a la planta. Vamos a empezar trazando una línea horizontal paralela al borde de la hoja, que va a ser nuestra línea de tierra o LT. Luego vamos a trazar una línea vertical, que va a ser la línea de altura H. Estas dos líneas son las que componen el cuadro de plano del que hablábamos más arriba, y son las líneas que nos van a servir para marcar las medidas reales, tanto horizontales como verticales. La unión de ambas líneas en el vértice es el punto cero. Una vez que tenemos trazadas estas líneas, vamos a colocar la planta rebatida. En el caso de este ejemplo, la planta rebatida va a quedar igual, ya que estamos trabajando con una figura simétrica. La vamos a colocar debajo de la línea de tierra y a partir del punto cero. Una vez colocada la planta, vamos a marcar la línea de horizonte. Para ello, vamos a medir la altura del observador sobre la línea de altura vertical H. En el caso de este ejemplo, son 4 módulos, por los que vamos a medir 4 módulos y a partir de ahí vamos a trazar una línea horizontal paralela a la línea de tierra. Esta línea es la línea de horizonte. Una vez marcada la línea de horizonte, vamos a ubicar el punto de fuga. Este punto lo van a trazar a partir del punto de vista del observador que viene marcado en la planta de los datos. En este ejemplo, el punto está exactamente en la mitad de la planta, por lo que van a trazar una línea vertical desde el punto de vista del observador hasta la línea de horizonte. La intersección de esas dos líneas nos va a dar por resultado el punto de fuga. Una vez obtenido el punto de fuga, vamos a tomar cada uno de los módulos de la planta desde la línea de tierra y los vamos a proyectar hacia el punto de fuga de esta manera. Ahora tenemos los 4 módulos de ancho de la planta fugados hacia el infinito. Pueden ver cómo, a medida que se alejan hacia la línea de horizonte, van disminuyendo su tamaño. El siguiente paso es marcar la profundidad. Para ello vamos a usar el otro dato que tenemos, que es la distancia del observador. La distancia, o D, se marca a partir del punto de fuga y sobre la línea de horizonte. Ojo acá,
porque muchos se confunden y lo marcan desde la línea de altura y después tienen que volver a hacer toda la lámina. Siempre se marca a partir del punto de fuga. Entonces vamos a ir al punto de fuga y vamos a medir 6 módulos, que es la distancia en este ejemplo, y los vamos a marcar. Una vez obtenida la distancia, se traza una línea diagonal desde el borde del plano del cuadro, el punto 0, hasta el punto D. La intersección entre la diagonal D y los módulos fugados al punto de fuga marcan la profundidad de la planta. A partir de cada uno de estos puntos obtenidos, vamos a tirar una línea horizontal de manera que podamos construir la profundidad de la planta fugada. Tengan en cuenta, cuando tracen estos puntos, de tener el instrumental bien escuadrado para que las líneas queden bien horizontales. Si no, la composición queda toda chueca. Una vez trazada la profundidad, ya tenemos lista nuestra planta de 4 módulos por 4 módulos fugada. Ahora vamos a construir el cubo. Para ello, primero vamos a marcar en la planta el espacio que ocupa nuestro objeto. En el caso de este ejemplo, el cubo mide 2 módulos por 2 módulos. A partir de la lectura de la vista, podemos observar que el cubo mide 2 módulos de altura. Esos 2 módulos los vamos a marcar sobre el eje de altura vertical H y los vamos a fugar hacia el punto de fuga. En este paso podemos ver cómo la altura de 2 módulos fugada hacia el punto de fuga, o sea, hacia el infinito, va disminuyendo su tamaño. Pero esa altura está en un costado de la planta y nuestro cubo está situado en el medio. Por lo tanto, ahora volvemos a la planta, tomamos los 2 módulos donde está situado el objeto y los proyectamos hacia el lateral de la planta, que representa la unión del eje vertical de altura con el eje vertical de tierra. O sea, es el punto 0 fugado al infinito. Una vez que llegan a esa línea, elevan con líneas verticales hasta que corte la fuga de la altura. De esta manera. Una vez obtenida la altura, vamos a proyectarla con líneas horizontales sobre la planta. Esta proyección representa a la altura del cubo. Para poder formar los primeros planos del cubo, se elevarán 4 líneas verticales desde cada uno de los vértices del cuadrado que tenemos marcado en la planta. Cada una de estas verticales va a representar uno de los vértices del cubo. Cada vértice debe elevarse con su respectiva proyección, es decir, los 2 vértices de adelante con las líneas de adelante, los 2 vértices de atrás con la línea de atrás. Una vez obtenidos estos 4 puntos, trazamos los 2 segmentos resultantes de la unión de los vértices de adelante y de los vértices de atrás. De esta manera conseguimos trazar el plano delantero y el plano trasero del cubo. Para concluir el trazado, debemos fugar los vértices del plano de adelante hacia el punto de fuga. Siendo el cubo una figura simétrica, la fuga de los vértices de adelante deben coincidir con los de atrás. De esta manera, se construye un cubo en perspectiva cónica a un punto de fuga. Ahora, en el ejercicio que nosotros tenemos que hacer para esta clase, hay que trazar una pirámide, no un cubo. Así que vamos a usar el cubo de estructura y vamos a avanzar un paso más. Como ustedes saben, para trazar la pirámide necesitamos encontrar el punto central en el plano de arriba. Para ello vamos a trazar las diagonales sobre el plano ya fugado, de manera que podamos ubicar el punto central. Una vez obtenido ese punto, vamos a trazar una diagonal desde cada uno de los vértices de la planta hacia el plano de arriba y así construimos la pirámide. Recuerden utilizar lápices duros para el trazado de líneas auxiliares y de proyección, y utilizar un lápiz más blando para valorizar y resaltar la figura resultante. Es muy importante que dejen las líneas de proyección y no las borren, ya que es la única herramienta que tenemos para corregir estas láminas virtualmente. Y acá tienen cómo les quedaría el ejercicio terminado. Tienen los datos, el ejercicio resuelto y la planta, que la pueden dibujar en el papel o la pueden dibujar aparte y recortar.
En el caso de este ejercicio en particular, entra con la planta dibujada un poquito más arriba, pero bueno, yo en general las plantas las trabajo aparte. Recuerden trabajar las líneas auxiliares con distintos valores y valorizar el objeto que construyeron. En el caso de estos trabajos, no les recomendamos cambiar el tamaño de módulo, que en el caso de este ejercicio es de 2 centímetros, porque si no les va a quedar muy chico y va a ser muy difícil de trabajar. Así que si no tienen hojas de 35 por 50, lo que pueden hacer es unir muy prolijamente hojas más pequeñas. Pero tengan en cuenta de que la unión no les quede arriba del dibujo. Lo ideal sería que trabajen en hojas de 35 por 50 o en su defecto de A3. Aviso. Ahora que ya llegaron hasta acá, les recomendamos que hagan el ejercicio que vimos recién y una vez que lo hayan hecho, recién ahí vean el ejercicio que sigue. Es mucha la información y no queremos que se les mezclen las cosas. Oh, hay tanto que no sé de astrofísica. Hubiera leído el libro del paralítico ese. Vamos a empezar a trabajar con cónica a 2 puntos de fuga construyendo un cubo. Al igual que cuando trabajamos a un punto, vamos a tener una serie de datos que vamos a tener que tener en cuenta. Estos son la altura del observador, la distancia, el tamaño de módulo, la angulación, además de las plantas y vistas con las que ya venimos trabajando. Cuando trabajamos a 2 puntos de fuga, el punto de vista del observador, abreviado PBO, se sitúa en el ángulo de la planta. Porque recuerden que estamos viendo el objeto desde una esquina. Y es desde este mismo ángulo desde donde se va a rebatir la planta. La planta se rebate de la misma manera que vimos a un punto de fuga. Pero en vez de girar a partir de un segmento, se va a rebatir a partir de un punto. Es decir, que vamos a girar la planta y vamos a rebatirla verticalmente. Una vez rebatida la planta, se ubica con el punto de vista del observador sobre la línea de tierra buscando la angulación correcta. En el caso de este ejemplo, vamos a utilizar una angulación simétrica de 45 grados y 45 grados. Pero también podríamos utilizar 30-60 grados o 60-30 grados, dependiendo de las necesidades de visualización del objeto a representar. Como ven en este ejemplo, hay 2 tipos de angulaciones, simétricas y asimétricas. En el caso de las asimétricas, una cara se ve mucho más que la otra, por lo que esta angulación se usa cuando queremos destacar un lado del objeto en particular. En el caso de la angulación simétrica, de 45-45, ambas caras tienen presencia similar. Nosotros en este ejemplo no queremos marearlos, así que vamos a trabajar con la angulación simétrica de 45-45. Primero, vamos a trazar la línea de tierra, de la misma manera que hicimos cuando trabajamos a un punto. Una vez trazada la línea de tierra, vamos a marcar un punto en el medio. Este punto va a ser el punto 0. Si se acuerdan, cuando trabajábamos en cónica a un punto de fuga, el punto 0 lo teníamos en un costado. En este caso va a estar en el centro. A partir de ese punto medio, en la línea de tierra, van a trazar la línea vertical de altura H, desde donde vamos a proyectar las medidas reales. Para ello, nos vamos a valer de las escuadras posicionándolas sobre la línea de tierra. Fíjense que la línea de altura queda en el medio de la composición. Una vez trazada la línea H, vamos a ir al punto 0 y vamos a posicionar la planta en la angulación correcta, en este caso 45 grados a cada lado con respecto a la línea de tierra. Una vez que tenemos la línea de altura trazada, marcamos la altura del observador. En este ejemplo son 4 módulos. Una vez marcada la altura, se traza una línea horizontal hacia ambos lados. Esta línea va a ser la línea de horizonte. Una vez trazada la línea de horizonte, se marca la distancia, también sobre el eje de medidas verticales. Si se acuerdan, en el sistema anterior, la distancia se marcaba sobre la línea de horizonte. La diferencia con este sistema es que cuando trabajamos a 2 puntos, la distancia se marca sobre la línea de altura y contando los módulos a partir de la línea de horizonte.
En el caso de este ejemplo son 6 módulos de altura. Por lo tanto, vamos a ir a la línea de horizonte y vamos a marcar 6 módulos hacia arriba. Una vez que tenemos la altura marcada, vamos a ubicar los puntos de fuga. Para esto, vamos a tomar la angulación interna de la planta con respecto a la línea de tierra. En este caso es de 45 grados. Y la vamos a trasladar hacia el punto de altura, de manera de que la diagonal llegue hacia la línea de horizonte. La intersección de estas dos líneas nos va a dar por resultante el punto de fuga. Como los puntos que necesitamos ubicar son 2, hay que hacerlos para ambos lados, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Una vez que ubicamos los puntos de fuga 1 y 2, vamos a tener que trazar los puntos medidores. Los puntos medidores, o PM, son 2 puntos auxiliares que nos permitirán marcar la profundidad en el plano fugado. Estos puntos, que no existen cuando trabajamos a un punto de fuga, funcionan para compensar una aberración óptica. Sin estos puntos, los objetos representados en este sistema quedarían deformados. Estos puntos se logran a partir de la proyección de los segmentos que trazamos desde la distancia D hasta el punto de fuga. Se pueden proyectar con un compás o tomando la medida de la línea y trasladándola con una regla sobre la línea de horizonte. La proyección del segmento que va desde la distancia al punto de fuga 1 corresponde al punto medidor 1 y la proyección del segmento que va desde la distancia hacia el punto de fuga 2 corresponde al punto medidor 2. Una vez obtenidos los puntos medidores, el próximo paso es proyectar los módulos desde la planta en medidas reales hacia la línea de tierra. Esta operación se puede hacer con compás o se pueden tomar las medidas con una regla y trasladarlas sobre la línea de tierra. Una vez que tenemos la proyección de los módulos de la planta sobre la línea de tierra, se toma el punto 0, o sea el punto de unión entre el eje vertical y la línea de tierra, y se fugan hacia el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Se toman los módulos proyectados desde la planta hacia la línea de tierra y se fugan hacia los puntos medidores opuestos. Importante, los puntos medidores solo se usan en este paso, cuando hay que proyectar los módulos desde la línea de tierra hacia la línea fugada. Pero es importante de que no se olviden este paso, si no el objeto les va a quedar deformado. Entonces, la intersección entre las proyecciones que hicimos recién, entre los puntos medidores y las proyecciones al punto de fuga, dan como resultado una serie de coordenadas que marcan la profundidad de los módulos sobre el borde de la planta fugada. Una vez obtenidos esos puntos, se toma cada uno y se los lleva hacia el punto de fuga contrario. Una vez fugados todos los puntos de un lado, se fugan los del otro lado hacia el punto de fuga opuesto. Una vez proyectados todos los puntos hacia el punto de fuga 1 y hacia el punto de fuga 2, la planta ya está fugada. Ahora hay que delimitarla. Una vez armada la planta fugada, vamos a marcar la base del cubo. El próximo paso es marcar la altura del objeto sobre la línea vertical H. En el caso de este ejemplo, el cubo tiene 2 módulos de altura. Vamos a marcar esa altura sobre la línea vertical H. La medida se traza desde la línea de tierra hacia arriba. Una vez marcada la altura, se fuga hacia uno de los puntos de fuga. Acá tenemos la altura del cubo fugada. Vamos viendo cómo a medida de que se aleja hacia el punto de fuga, esa altura va disminuyendo su tamaño. Pero esta fuga es en el borde de la planta y nuestro objeto está en el centro, por lo que vamos a volver a ir a la planta y vamos a tomar los 2 puntos de los vértices del cubo y los vamos a llevar hacia el borde de la planta. Los vamos a proyectar. Una vez que tenemos los puntos en el borde de la planta, los vamos a elevar verticalmente hasta que corten la altura que fugamos en el paso anterior. Una vez que obtenemos la altura, tomamos esos 2 puntos y los fugamos hacia el punto de fuga opuesto. Ahora ya tenemos la altura proyectada sobre la planta.
Vamos a ir al espacio que ocupa el cubo y vamos a proyectar verticalmente cada uno de los vértices hasta que corten con la línea de altura que trazamos en el paso anterior. Trazar los segmentos de punto a punto de manera que se armen dos planos, uno adelante y otro atrás. Para construir el resto del objeto vamos a tomar los vértices de arriba del plano de adelante y los vamos a proyectar hacia el punto de fuga opuesto. Marcamos los segmentos resultantes y así ya tenemos el cubo armado. Como nosotros estamos trabajando con una pirámide, para hacer el trabajo de esta clase, vamos a avanzar un paso más y vamos a usar el cubo de estructura. En el plano superior van a trazar las diagonales para encontrar el punto del centro. Una vez obtenido el centro, van a trazar diagonales desde cada uno de los vértices de la planta hacia el centro del plano de arriba. Y voilà, ahí tienen una pirámide trazada a dos puntos de fuga. Y acá tienen cómo quedaría el ejercicio que hicimos recién, la pirámide a dos puntos de fuga. Recuerden siempre de poner los datos, las plantas y las vistas, todos los datos del observador y de alinear perfectamente la planta en la angulación que estipula el ejercicio. Tienen todos los datos en el cuadernillo que vamos a subir junto con este video. Y una recomendación que les dimos en el ejercicio anterior es que el módulo está pensado, el tamaño de módulo está pensado para que entre en la hoja de 35 por 50. De nuevo, en este caso no les recomendamos que reduzcan el módulo porque les va a quedar muy chiquito y difícil de trabajar. Traten de trabajar en hojas de 35 por 50 o en su defecto A3. Si no les queda otra que una A4, únanlas muy prolijamente y tratando de que la costura no quede dentro del dibujo, de que quede en un costado o lo más prolijo posible. También recuerden siempre trabajar las líneas auxiliares con distinto valor de lápiz y valorizar las figuras resultantes. Les recuerdo que entre los apuntes teóricos que le vamos a subir con este video, tienen un paso a paso de los ejercicios para que se guíen. Esperamos que puedan hacer los dos ejercicios sin mayores problemas. Y si tienen alguna duda, pueden consultar con sus docentes en las comisiones de Classroom. Nosotros nos vemos la próxima clase, les mandamos un codazo enorme.